Ya estamos aquí en este estudio junto a Ignacio Walker, académico, ex ministro de Relaciones Exteriores, también ex presidente de la Democracia Cristiana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches, Nacional. Y vamos a conversar sobre la inauguración de la estatua del expresidente Aylwin, el expresidente Aylwin, entonces, que fue inaugurada durante la jornada de este miércoles, encabezado en una ceremonia por el presidente de la República, Gabriel Boric. Contó también con la presencia de los expresidentes Ricardo Lagos Escobar, además también del expresidente Piñera. Primero, quisiera conocer, Ignacio, su visión respecto a esta inauguración, algo que se había aplazado también, porque esto debió haberse concretado hace algún tiempo, sin embargo, se aplazó por el estallido social en una primera instancia y luego también por la pandemia. ¿Cuál es su visión respecto a esta inauguración, este recuerdo que se hace y este homenaje también que se hace al expresidente Patricio Aylwin Azócar? Bueno, hacía mucho tiempo, Marco, que yo no sentía una emoción tan grande desde el punto de vista republicano. Esto fue un acto republicano, transversal. Ahí estaba el Estado de Chile, todos los poderes del Estado, todo el gabinete, encabezado por el presidente Gabriel Boric, Corte Suprema, Poder Legislativo, Contraloría General de la República. Realmente fue muy emocionante, porque además esta es la Plaza de la Ciudadanía, donde hay dos figuras: Arturo Alessandri Palma, la Constitución del 25, que empezó a regir el 32, que dio vida a una democracia de 40 años, y ahora Patricio Aylwin Azócar, el presidente de la transición. Y por lo tanto es una reivindicación de un personaje de la historia de Chile que marcó no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino que los 20 años de la Concertación, junto con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Así que necesitábamos un acto de esta envergadura frente a una política tan fragmentada, ¿no es cierto? Y creo que se cumplió plenamente con ese objetivo. Hubo también una demostración de un cambio de tono por parte del propio presidente Gabriel Boric respecto a la valoración previa que tenía a los 30 años, también al propio gobierno encabezado por el presidente Patricio Aylwin Azócar, este gobierno de 4 años de transición luego de una dictadura de 17 años para el retorno a la democracia. En algún momento el presidente Boric también mencionaba las propias palabras que le había mencionado su propio padre respecto a esta discusión que tenía respecto a la figura de Patricio Aylwin, y finalmente termina entonces con estas frases donde da a conocer su valoración, también da a entender que él comprendía lo que le tocó vivir en ese momento a Patricio Aylwin. ¿Cómo califica usted este cambio de tono también respecto del presidente de la República, hablando de gobiernos previos, de estos 30 años, también de la época de la transición? Bueno, el discurso del presidente Gabriel Boric fue extraordinario. Yo no tengo otra palabra. Fue un discurso honesto, muy valiente, porque reconocer ciertas cosas importantes, como usted dice, requiere mucho coraje, y él ha demostrado coraje en el pasado, y muy republicano, muy republicano. Él dijo que esta era como pasar el bastón del relevo de una generación a otra generación. Acuérdense que en su momento dijo: estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Y él mismo reivindicó la figura de Patricio Aylwin y dijo: nosotros fuimos críticos de la transición, fuimos críticos de Patricio Aylwin, pero yo no puedo menos que reconocer lo que fue su trayectoria, su vida, su aporte a la democracia. Tenía como 4 libros ahí, junto con el discurso, que fue semi-leído, semi-improvisado, pero muy honesto, muy desde el corazón. Y por lo tanto, como que cierra un ciclo, ¿no? Un ciclo de alguna manera de reconciliación, ¿ah?, entre generaciones, ¿ah?, en el marco de la democracia y de un concepto republicano. Así que fue un gran discurso, igual que el de Miguel Aylwin, el presidente de la Fundación, y Alberto Unturraga, presidente de la Democracia Cristiana. Creo que fue un acto realmente extraordinario en todo sentido. ¿Y cómo valora usted también este cambio de tono que hay respecto, que era parte también de la pregunta anterior? Hay un cambio de tono que es evidente respecto a la figura o la valoración que se tenía de las figuras de la transición. En algún momento, por ejemplo, volviendo a hablar, por ejemplo, del estallido social, se criticaba mucho los 30 años de democracia, de retorno a la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet, pero evidentemente hay aquí un cambio de tono, ¿no? Bueno, en todo sentido, no son 30 pesos, son 30 años. Esa fue la consigna. Claro, la consigna que se... Yo esta semana estoy 2019. terminando de dar un curso que se llama No son 30 pesos, son 30 años, en la Universidad Católica de Valparaíso y de Santiago. Pero otra cosa es que el presidente Boric, que pertenece a una generación que hace una década estaba en la calle, ¿no es cierto? Protestando, demandando, enjuiciando, criticando esa transición, y evidentemente entonces hay un cambio en el tono y en la música, ¿no?, que está empleando sobre todo el presidente Boric, pero también esa generación.
Y yo creo que Chile se construye a través de su historia de esa manera. Por eso le digo, no es casual que esté al lado Arturo Alessandri Palma, ¿no? Y en la Plaza de la Constitución están desde Diego Portales, los tres presidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda, ¿no? No es muy paritaria la película, pero así es la historia de Chile. Y la verdad es que en ese sentido creo que hay un cambio del tono de la música, del gobierno, del presidente de la República, que realmente nos hace ser más optimistas, una mirada más esperanzada respecto del futuro, porque esto tiene consecuencias hacia adelante. Él llamó a salir de las trincheras, a construir acuerdos, ¿no? Y a trabajar por Chile. Y hablando de acuerdos, en esta instancia, en esta ceremonia que se llevó a cabo este miércoles ahí en la Plaza de la Ciudadanía, estuvo el expresidente Sebastián Piñera, también el expresidente Ricardo Lagos, y a ambos se les preguntó sobre el proceso constituyente. De alguna forma daban a entender que se requería aquí quizás mayor premura para llegar a acuerdos, para entablar lazos que permitieran llegar a acuerdos para poder implementar un nuevo proceso constituyente. El expresidente Piñera decía no dejar de sentir la urgencia de llegar a un acuerdo por una nueva constitución. ¿Cuál es su visión respecto a ese elemento que está aún en discusión después del plebiscito de salida del día 4 de septiembre, donde se impuso la opción del rechazo y que nos tiene en este momento, en un momento político en que están negociando las fuerzas políticas con representación parlamentaria para intentar de alguna forma llegar a un acuerdo que permita elaborar de alguna forma una nueva constitución, una propuesta de nueva constitución? Bueno, el objetivo de una nueva y buena constitución está muy instalado. Ya hay un acuerdo en el Parlamento muy importante, los 12 puntos sustantivos, muy importante. El tema del árbitro, que se ha llamado, ¿no es cierto?, estos 14 juristas. Entonces hay una disposición, un ánimo, pero en un Congreso muy fragmentado. Ese es el gran desafío de la nueva Constitución. Un sistema político que permita gobernabilidad democrática, junto con la representación. Por lo tanto, yo tomo las palabras del presidente Boric, del presidente Lagos, del presidente Piñera. A propósito, quiero decir que la expresidenta Michelle Bachelet y Eduardo Frei mandaron una carta muy bonita. Claro, se excusaron a la familia, se excusaron. Entonces, yo lo siento como un mensaje dirigido al Parlamento, ¿no? Hemos visto, vemos a diario las dificultades para ponerse de acuerdo, no solo en materia constitucional, ¿no? Y yo espero, yo fui 16 años parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Senado, y yo espero que de aquí a enero, máximo, el fin de este periodo legislativo, se produzca un acuerdo razonable. Algunos hablan de una convención por 6 meses, de una composición más restringida, más reducida. La Asamblea Constituyente de Colombia tuvo 70 miembros. En fin, con una forma de elección que evite los errores del pasado que se cometieron, ¿no es cierto?, en el diseño, fin de la lista de independientes, escaños reservados pero en proporción a la participación electoral. En fin, entonces yo espero y creo sinceramente que el Parlamento siente la responsabilidad de lograr un acuerdo y que ojalá se produzca ese acuerdo, si no antes de Navidad, a más tardar en enero, porque esto no se puede postergar indefinidamente. Por lo tanto, hay un cierto sentido de urgencia y de hacer las cosas bien para no cometer los errores. ¿Y confía usted en que se logre llegar a un acuerdo en este plazo? Tengo la absoluta confianza que se va a lograr un acuerdo. Y yo insisto, siento que el Senado y la Cámara de Diputados sienten el peso de esta responsabilidad, ¿no? Hay también un creciente enjuiciamiento a la política, a los políticos, los partidos, que puede desembocar, ¿no es cierto?, en apoyos a partidos populistas de derecha o de izquierda. Se habla del partido de la gente, toda esa lógica que se está instalando, los republicanos. Entonces, el Parlamento, como una institución permanente de la República Democrática de Chile, tiene que lograr un acuerdo que en algún momento se logró en 24 horas, producto de las circunstancias, el 15 de noviembre del año 2019, a propósito del presidente Gabriel Boric, que firmó ese acuerdo. Firmó el acuerdo natural, y a pesar de la negativa de su partido. Claro, Convergencia Social, que le quitó el piso a las 3 de la mañana, ese viernes 15 de noviembre, pero eso es pasado. Yo creo que hay un aprendizaje y sobre todo hay un veredicto. Hay 2 veredictos. El plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, 78% en favor del apruebo, y el plebiscito de salida, 62%, pero que es mucho más en número absoluto de votos, porque votó el 86% del electorado, ¿no es cierto?, en el sentido de rechazar el texto. Esa fue una derrota del texto, de la convención y del gobierno, que jugó todas sus cartas, ¿no es cierto?, a la opción del apruebo. Todo ese aprendizaje, todas esas lecciones, yo creo que están presentes en el Senado, en la Cámara de Diputados, y espero que logren un acuerdo a más tardar
dentro de este periodo legislativo en enero. Ahora, bien brevemente, Ignacio, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero este jueves se va a conocer ya el veredicto, el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya respecto al caso del Silala, un caso que lleva 6 años en litigio. Quiero saber su visión respecto a ese fallo. ¿Qué es lo que espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia? Yo no espero sorpresas, porque el caso es muy contundente, me explico. Durante un siglo, siempre, incluso desde fines del siglo XIX, en todo caso desde el Tratado de 1904, que tiene un anexo sobre el mapa que incluye a Silala, siempre fue un tema pacífico entre Chile y Bolivia, durante 100 años. ¿En qué sentido? Que es un río internacional, que procede, por lo tanto, el uso razonable y equitativo de las aguas, ¿no? Y esto hasta que fin de los años 90, Bolivia hace una pirueta, un cambio de libreto y ya la provocación del presidente Evo Morales, porque eso fue una provocación. El 2016, primero había anunciado un estudio para demandar a Chile y después anunció una demanda contra Chile. Chile se adelantó en el gobierno de la presidenta Bachelet con la unanimidad de pareceres, senadores, diputados, gobierno y oposición, y demandó a Bolivia. Por lo tanto, Chile es parte demandante en este juicio. Y mañana vamos a conocer un fallo en que yo espero que la Corte Internacional de Justicia ratifique lo que a la luz del derecho internacional es evidente. Este es un río internacional, ¿no? Que pasa de Bolivia a Chile, la fuerza de la gravedad, son 10 kilómetros de extensión, 6 kilómetros en el lado chileno, son 170 litros por segundo, esto está en la comuna de Calama, el río Loa, ¿no? Y existe un uso razonable y equitativo, históricamente, sobre el cual Chile incluso ha mostrado mucha disposición a negociar esos términos. Bueno, Bolivia se pegó una pirueta, una voltereta en el juicio mismo y terminó reconociendo que es un río internacional, pero que habría una canalización artificial que desvirtúa, ¿no es cierto?, esta naturaleza, que Bolivia tendría derecho a una compensación, que habría una deuda histórica, que se podría poner fin a la concesión. Bueno, Bolivia se enredó absolutamente en su alegato y por lo tanto hay que esperar con tranquilidad este fallo. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Claro, bien temprano en la mañana vamos a conocer ahí el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Hay transmisión especial también de TVN y Canal 24 Horas. Ignacio Boker, académico, ex canciller, ex presidente de la Democracia Cristiana también. Queremos agradecer esta conversación con Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.